No se preocupen, esto es Carballiño Televisión y están a punto de ver la hora de los clásicos. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool. Buenas noches y bienvenidos otro lunes más a la hora de los clásicos. Hoy por fin vamos a emitir una película del oeste. Hoy vamos a emitir Los Siete Magníficos, película dirigida en el año 1960 por John Sturges. Lo primero que tengo que comentarles es que no se trata de una película original. Es el remake de una película japonesa titulada Los Siete Samuráis, dirigida por Akira Kurosawa. En más de una ocasión les he dicho que soy alérgico a los remakes. Sin embargo, con Los Siete Magníficos hago una excepción. Y la hago porque considero que no es un remake en sentido estricto. ¿Por qué? Porque la película japonesa se ambienta en el Japón medieval y los héroes son samuráis, mientras que John Sturges sitúa la acción en el oeste y los héroes son pistoleros. Además, la película de Akira Kurosawa es mucho más dramática. Kurosawa ahonda en los personajes de la película, cosa que no hace John Sturges. John Sturges rueda una película de aventuras, una película de tiros con buenos y malos, aunque al final hace alguna reflexión, digamos, más de corte dramático. Además, a esta película le tengo un especial cariño, puesto que recuerdo cómo, siendo un retaco de este tamaño, fui con mi hermana al cine a verla aquí en Carballiño. De hecho, ahora mismo deberían estar viendo el programa original de su estreno en el Cine Rivas de Carballiño, por gentileza de Miguel Anxo Fernández. En un primer momento, John Sturges pensó en que los protagonistas fuesen pistoleros maduros, y por eso pensó en actores como Spencer Tracy, Garth Gable o Stewart Granger. Sin embargo, finalmente optó por actores jóvenes y colocó al frente del reparto a Yul Brynner y a Steve McQueen. Sin embargo, la relación entre ambos fue bastante mala durante el reparto. Piensen que Yul Brynner ya era una gran estrella, había tenido mucho éxito con películas como Anastasia, Salomón y la Reina de Saba y sobre todo con Los Diez Mandamientos, mientras que Steve McQueen era casi un principiante. Bien es cierto que ya había protagonizado alguna película, pero con escaso éxito. ¿Qué ocurre? Pues que Steve McQueen tenía celos de Yul Brynner por sus aires de divo y por los privilegios que como estrella le dispensaba la productora. Por ello, cada vez que coincidían en una secuencia intentaba eclipsar a Yul Brynner, como gesticulando, tocándose la pistola, tocándose el sombrero, etc. Por ejemplo, hay una escena en la que están cruzando un río y Steve McQueen se saca el sombrero y coge agua con el mismo. Eso no estaba en el guión, lo hace simplemente por llamar la atención. Incluso cuentan que Yul Brynner era más bajo que Steve McQueen y para compensar esa diferencia de estatura hacía pequeños montículos de arena para subirse a ellos. Steve McQueen, que lo sabía, se los deshacía. No obstante, la maestría de John Sturges impide que nosotros, al ver la película, nos percatemos de ese enfrentamiento, de esa crispación entre los dos protagonistas, que en todo caso no volverían a trabajar juntos. Otro problema que planteó la película surge a la hora de elaborar el guión, puesto que se rehizo numerosas veces e incluso la censura mexicana, la película se rodó en México, obligó a cambiar el guión. ¿Por qué? Porque la censura mexicana no quería que los mexicanos apareciesen como cobardes y exigía que estuviesen bien vestidos, limpios y con la ropa planchada. El guionista Wilson Newman se negó, dijo: no puede ser que campesinos que están en el desierto trabajando la tierra estén limpios, hasta el punto que finalmente abandonó el proyecto. Pues fíjense, Walter Newman escribió prácticamente el 80% del guión y sin embargo no aparece en los títulos de crédito. Otro problema lo planteó la banda sonora. En un primer momento John Sturges eligió a el compositor
Dimitri Tiomkin, con el que ya había trabajado en el pasado en películas como Duelo de Titanes o El último tren a Gun Hill. Sin embargo, Tiomkin tenía la costumbre de componer una canción para los títulos de crédito. Pero John Sturges dijo que para esta película no quería una canción, quería una banda sonora. Dimitri Tiomkin dijo que no, que había que componer una canción. Choque de egos y finalmente Tiomkin quedó fuera del proyecto, por lo que Sturges recurre a Elmer Bernstein, lo cual fue un enorme acierto, puesto que la banda sonora de esta película es sensacional. La película se estrena en el año 1960 y fue un auténtico fracaso. Los productores, para salvar este problema, exportaron la película a países iberoamericanos y al viejo continente y, sorpresa, fue un enorme éxito. En Europa, el éxito de esta película fue brutal, hasta el punto de que en la antigua URSS se convirtió en la película norteamericana más taquillera de la historia, quizás porque Yul Brynner era de ascendencia rusa. Este enorme éxito que tuvo la película fuera de las fronteras de Estados Unidos provocó que se reestrenase en su país de origen, y ahora sí tuvo un enorme éxito, hasta el punto de que se rodaron 3 secuelas, El regreso, La furia y El triunfo de los 7 magníficos, 2 de ellas rodadas en Málaga. Además, se hizo una serie basada en los 7 magníficos y 2 especies de secuelas muy olvidables, como son Los 7 magníficos del espacio y Las 7 magníficas. En el año 2016 se rodó una secuela más seria un remake protagonizado por Denzel Washington, pero ese remake es una copia y por lo tanto a mí no me interesa prácticamente nada. Y me da rabia decir esto porque el director es un buen artesano, me refiero a Antoine, lo tengo aquí apuntado, Fuqua. Quizás ustedes lo recuerden porque es el director de Michael, una película que el año pasado funcionó muy bien en el cine y que recogía los primeros años de la vida de Michael Jackson. ¡Ah! Parece que se ha colado algún bandido de Calvera en el estudio. No se preocupen, aquí estamos a salvo. Me han herido, pero no se preocupen. Puedo continuar con el programa. Creo que estaba hablando del director. El director es un magnífico cineasta especializado en películas del oeste y nos ha dejado un puñado de obras maestras, como por ejemplo Duelo de Titanes, protagonizada por Burt Lancaster y Kirk Douglas, que es la mejor versión del duelo en OK Corral, Fort Bravo con William Holden y la preciosa Eleanor Parker, o por ejemplo El último tren a Gun Hill, protagonizada por Kirk Douglas y Anthony Quinn. Pero es que además fue capaz de tocar otros géneros y hacer obras maestras, como por ejemplo Conspiración en silencio con Spencer Tracy y sobre todo la película La gran evasión, donde repite la estética de Los 7 magníficos, con un reparto muy coral encabezado por Steve McQueen y Charles Bronson, con el mismo guionista y con el mismo compositor. Cuando John Sturges deja el mundo del cine, se retira a un pequeño pueblo costero y se dedica a su gran hobby, que era la pesca, al igual que mi amigo Pilis, aunque espero que John Sturges sea mejor pescador que el Pilis, que últimamente se dedica a la caza de tiburones. Desde aquí un fuerte abrazo para mi amigo. Finalmente, comentarles que gran parte del éxito de esta película radica en su magnífica obra maestra, en su magnífica banda sonora. Para mí, la mejor banda sonora de la historia. Sé que ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, estarán pensando en Superman, Éxodo, Doctor Zivago, Lo que el viento se llevó, La guerra de las galaxias. A mí me parece que esta es una banda sonora extraordinaria. Cada vez que la escucho me dan ganas de subir a mi yegua y cabalgar al lado de Yul Brynner y Steve McQueen. Sin embargo, los comienzos de Elmer Bernstein en el mundo del cine fueron muy complicados. ¿Por qué? Porque no se le ocurre nada mejor que comentar música en una revista de tendencia comunista, lo que provocó que fuese incluido en la lista negra que elaboraba el senador McCarthy, con lo cual se le cerraron las puertas de Hollywood, hasta que un golpe de suerte vino a favorecerlo. Se lo cuento. Cecil B. DeMille estaba preparando la película Los 10 mandamientos, y por causas que desconozco, el compositor elegido se borró del proyecto, por lo que Cecil B. DeMille tiene que acudir a un compositor como último recurso y acude a Elmer Bernstein. Compone la banda sonora de Los 10 mandamientos y resulta un enorme éxito, y a partir de ese momento se le abren de par en par las puertas de Hollywood y llegó a poner música casi a una centena de películas. De entre sus obras maestras yo destacaría Los 4 hijos de Cathy Elder, Los Comancheros y por supuesto La gran evasión. Fue nominado 14 veces
al Oscar y ganó la estatuilla por la banda sonora de la película Millie, una chica moderna, que es una banda sonora más que notable, con un prólogo que a mí particularmente me encanta. Hasta aquí mi presentación de hoy, pero no quiero marcharme sin antes recordarles quiénes eran los 7 magníficos. Cojo una chuleta para no olvidarme. Empezamos. Jules Briner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Robert Vaughn, Brad Dexler y Horst Buchholz, perdón por la pronunciación, en relación al papel, al personaje que encarna este actor alemán. Tengo que contarles una pequeña anécdota que seguramente ustedes no conocen. Este personaje, este papel se le ofreció al gran Elvis Presley y Elvis quería hacer la película. ¿Qué ocurre? Su representante no estaba interesado en que Elvis rodase una película del oeste, por lo que pidió mucho dinero, lo que provocó que casi de forma inmediata se rompiesen las negociaciones. Por ello, con esto sí pongo fin a mi introducción y me imagino lo que hubiera sido esta película con Elvis Presley de protagonista. Ahora me subo a lomos de mi yegua Morita y cabalgo en busca de Alfred Hitchcock para que nos explique qué es Psicosis. Y yo a ustedes les recuerdo que eran 7, pero lucharon como 700. ¡Algo, Morita!